Buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañáis hoy presencialmente aquí y muchísimas gracias a más de los 150 que nos acompañáis también virtualmente. Hoy es un placer, después de hace un año que os presentamos el índice de huella social, volver a compartir con todos vosotros lo que ha trabajado la Fundación Seres en la medición del impacto social alrededor de la ESE. Como sabéis, siempre lo que hemos querido es potenciar una transformación de la empresa donde, además de generar un impacto económico, lo que buscamos es generar un impacto positivo social. Por lo tanto, y además en los momentos que estamos viviendo, ya hemos visto cómo es necesario un progreso económico que vaya de la mano de un progreso social. Y lo hemos visto también, y con las entidades que vamos a comentarlo después, hemos visto realmente cómo hemos avanzado en la medición, cómo los aspectos ESG cada vez son más relevantes, cómo las entidades financieras están tirando de esta medición, cómo estamos buscando esas maneras de transmitir las conexiones entre los impactos ESG y la mejora económica de toda la sociedad. Pero es verdad que nos queda sobre todo camino por recorrer y principalmente alrededor de la ESE. Y eso es lo que estamos buscando hoy en Fundación Seres. Muchísimas gracias a SACIR por acompañarnos en este estudio y muchísimas gracias a Margarita Delgado, vicegobernadora del Banco de España, y a Manuel Manrique, presidente de Seres, que junto con Fernando Ruiz, presidente de SACIR, que junto con Fernando Ruiz, presidente de Seres, pues nos acompañarán en el debate posterior. Vamos a empezar presentándoos un informe que intenta detallar más cómo hemos analizado el impacto social dentro de la Fundación Seres. No queremos inventar nuevos indicadores, queremos analizar todo lo que hay en el mercado y a partir de ese análisis ofreceros una manera objetiva y unos indicadores que nos ayuden a vincular esos dos progresos. Y sin más, pues doy paso a Beatriz Gómez Escalonilla, directora del área de empresas de la Fundación Seres, que nos analizará el informe. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias, Ana, por la bienvenida. Me uno a tus agradecimientos y bueno, pues de forma especial también quería agradecer al equipo de SACIR, ¿no?, que gracias a ellos pues habéis hecho posible este informe, que os voy a pasar a contar las conclusiones del mismo. Bien. Bueno, pues indudablemente estamos viviendo una vorágine que nunca hemos visto, sin precedentes, ¿no?, en términos ESG. Sin duda, pues todo lo que nos viene de Europa, toda la parte regulatoria, normativa, que, bueno, si somos conscientes de años atrás, ¿no?, esto nació como siendo algo voluntario, ¿no?, y sin embargo cada vez más estamos viendo cómo hay una regulación y una normativa que hace que este concepto voluntario pues, tenga una obligatoriedad que hace que las empresas pues, se vean, ¿no?, pues cada vez más animadas a dar pasos hacia adelante hacia, bueno, pues un objetivo compartido con Europa, que es tener una economía digital verde e inclusiva. Desde la parte legislativa os comentaba algunos avances, ¿no?, o esa presión que estamos viviendo, pero también somos conscientes que desde el punto de vista voluntario también se están produciendo muchos avances, ¿no? Hay una cantidad ingente de iniciativas, de hecho iniciativas que se están profesionalizando, surgiendo nuevas, colaborando, ¿no?, por conseguir esa homogeneidad o esa guía que todos ansiamos para que, bueno, pues nuestro trabajo, ¿no?, de los responsables de ESG, pues que seamos un poquito más claros en las indicaciones que tenemos que seguir. Sea como sea, el caso es que estamos viviendo un cambio tremendo, un cambio muy importante, y desde Fundación Seres no podíamos pues no prestar atención a los cambios desde el punto de vista social que se están produciendo. Por eso, como expertos que somos en el ámbito social y siendo conscientes que es lo más intangible, ¿no?, y quizá lo más difícil de tangibilizar, traemos una propuesta, como decía Ana, que hace un año pues, os presentábamos y que está avanzando de forma satisfactoria. Nuestra propuesta es el huella social, el índice Seres de huella social, que se enmarca en una metodología que pretende esa ansiada, ¿no?, medición de la huella social de las empresas. Somos conscientes que es difícil, somos conscientes que es retador y basándonos quizá en el pasado, ¿no?, en lo que ha ocurrido con la huella ambiental, sabemos que hay un camino largo que recorrer, pero que quizá esos periodos, hablando ahora en el término de la sociedad, se van a acortar, ¿no?, precisamente por la presión que os contaba anteriormente.
Por tanto, nuestra huella social, nuestra metodología, lo que busca es identificar esa contribución social material de los proyectos de inversión. Remarco la palabra material y remarco la palabra de proyectos de inversión porque son dos aspectos claves a la hora de entender lo que nos va a proporcionar huella social. Por un lado, material. Lo que queremos buscar son aquellos impactos materiales, es decir, de lo importante lo relevante y lo irrelevante lo material. Es aquello que realmente produce un cambio y por ello nos estamos basando en los proyectos de inversión. Esos proyectos que las compañías desarrolláis y que generan un cambio. No estaríamos hablando, por tanto, de la actividad operativa de la compañía. También huella social nos proporciona esas métricas que ansiamos, ¿no?, y que queremos que nos ayuden a esa comparabilidad, ¿no?, para poder saber si los proyectos realmente en esos indicadores que conseguimos nos permiten comparar y saber cómo eficientes o efectivos somos en la generación de impacto social. Y se ha basado en el marco que nos proporciona el Plan de Recuperación Europeo, Next Generation o Plan España Puede, porque ahí ya nos estaban dando una indicación muy importante de la necesidad de tener en cuenta el impacto social que generaban los proyectos de inversión de las compañías, ¿no? Esto ha sido nuestra base, es lo que nos ha dado, ¿no?, la guía para poder desarrollar la metodología, pero también estamos en constante avance y constante cambio y por tanto también estamos integrando las nuevas iniciativas que están surgiendo, como por ejemplo taxonomía social. ¿Cómo hemos creado la huella social, por tanto? Bueno, pues después de analizar mucho, ¿no?, en el mercado, a nivel internacional, hemos seleccionado cuáles son a nivel público los principales estándares o el principal marco que nos podría dar la estructura de huella social, que es, como os decía, los requisitos de Next Generation y el Plan España Puede. Y desde el punto de vista privado, después, como decía, de analizar, ¿no?, pues muchas iniciativas que todos seguros os conocéis, pues bueno, hemos puesto el foco en lo que nos da taxonomía, viendo el proceso que ha ocurrido con taxonomía ambiental y sobre todo lo que la taxonomía social en las nuevas publicaciones nos va dando, ¿no? También hemos puesto el foco en dos iniciativas principalmente relevantes o significativas desde el punto de vista de reporting, que son SASB y GRI, y como no podíamos olvidar la alineación con la Agenda 2030 y los ODS. La suma de ambas nos da una matriz de convergencia, ¿no?, que sería la clave de nuestra metodología, y que os presento aquí de forma esquemática. En el informe veréis más detalle de todas las iniciativas, ¿no?, que hemos analizado y más detalle del marco metodológico como tal. Pero yo os quería traer aquí algunos ejemplos, ¿no?, para que podamos intentar visualizar qué nos da la metodología, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tendríamos en los verticales aquellos ámbitos, los A y S, aquellos ámbitos de impacto social, que son esas áreas de impacto social donde nuestro proyecto puede tener un impacto. Aquí tenemos establecidos 6 áreas, que son desde el empleo, la formación, la digitalización humanista, la cohesión social o la cohesión territorial. Y en los horizontales tendríamos aquellos aspectos ESG, que son esos aspectos que ya las compañías dentro de vuestras estrategias de ESG ya estáis gestionando, todo lo que tiene que ver con el capital humano, con el capital social, con el modelo de negocio y el liderazgo y la gobernanza. En la intersección de cada uno de ellos encontraremos esos indicadores que nos va a poder dar la metodología. Por ejemplo, si queremos ver la primera intersección, donde tenemos el primer icono, ¿no?, que es la unión entre prácticas laborales y formación, aquí estaríamos identificando o extrayendo indicadores relativos a formación relacionada con las capacidades STEM, o cómo estamos reduciendo la brecha digital de género, o cómo estamos favoreciendo a través de nuestro proyecto el upskilling o el reskilling de los empleados en todo su ciclo de vida laboral. Así iríamos viendo todas las intersecciones. Por ejemplo, otro ejemplo que yo creo que os puedo dar que podría ser interesante, pues sería todo lo que tiene que ver con clientes, ¿no?, la parte de consumidor consciente y todo lo que tiene que ver en la intersección con cohesión social y diversidad. Pues aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con cómo el proyecto me ayuda a tener esos beneficiarios o un acceso mejor de los productos y servicios desde el punto de vista de consumidores vulnerables, ¿no?, que ahora, como sabéis, también a nivel normativo pues es algo que presta mucha atención y también desde el punto de vista de la taxonomía. Bueno, por no detallarme más, os quería contar un poco cómo se extraían, ¿no?, los indicadores para que podáis ir viendo algunos ejemplos. Y ahora me gustaría pasar a explicaros cómo podríamos aplicar la huella social y qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar la huella social. En un primer momento tenemos que tener en cuenta cuál es el ciclo de vida del proyecto de inversión.
Esto es muy importante porque al final los impactos que podamos estar generando no son los mismos en una cadena, en un ciclo de vida básico como el que hemos pintado, ¿no? De diseño, ejecución, gestión o seguimiento. No es lo mismo lo que tú puedes generar en el diseño del producto que en una fase posterior cuando tú ya bueno, pues tienes un desarrollo y ya tienes cierta información. Igualmente es importante conocer qué grupos de interés estás afectando o se están viendo impactados en cada ciclo, en cada una de las partes del ciclo de vida del proyecto. Entonces, por eso yo creo que es importante señalar o saber elegir bien en qué momento, tanto los proyectos que queremos medir, saber el momento, ¿no?, en el que lo queremos medir para saber exactamente qué grupos de interés estamos afectando, porque puede ser que no sean los mismos en la fase de diseño o en la fase posterior, ¿no? Además, también la metodología te permite la mejora continua, ¿no? Al final te puede permitir sacar unos indicadores o saber cuál es el impacto en un momento inicial, pero saber qué margen de maniobra o qué margen de mejora tienes, ¿no?, al poder aplicar, como os decía, la tercera fase, que es la matriz de convergencia, ¿no? Porque ahí podremos ir viendo si estamos consiguiendo ser eficientes en el impacto social que generamos y querer optimizar, por tanto, nuestros proyectos de inversión. Y por último, pues extraeríamos estos indicadores que serían pues, esos indicadores, ¿no?, ese cuadro de mando ansiado que queremos en las organizaciones para que se puedan determinar y se pueda ver de forma transparente cuáles son los impactos positivos que estamos generando en las personas. Bueno, y ya por último, por finalizar, querría remarcar qué es lo que nos aporta, ¿no?, el índice SERES de huella social. Por un lado, como os decía, es un factor diferencial de la ESE. En la Fundación SERES somos expertos en la ESE y ahora es el momento de construir la ESE de lo social, y por tanto esta metodología lo que permite o lo que ayuda es a cuantificar, ¿no?, estos indicadores dentro de las compañías y tomando como base el plan de recuperación. Siendo conscientes de que, bueno, pues seguramente suponga un reto dentro de las organizaciones, pero al cual os animamos porque, bueno, también prevemos, ¿no?, que igual que ha pasado con la taxonomía ambiental, pues todos los requisitos que vengan a partir de ahora desde el punto de vista social van a ser urgentes, necesarios y bueno, es importante que tengamos las organizaciones establecidas, los equipos, los sistemas y que tengamos cierta claridad que nos permita pues eso, estar en el momento oportuno, ¿no? Por tanto, esta metodología no solamente se basa en los requisitos que nos propone el Plan de Recuperación Europeo, sino también alineado con los principales estándares y las últimas tendencias. Aspira a ser un lenguaje común, también desde el punto de vista de la administración pública, porque bueno, creemos que puede ser un buen paso, ¿no?, un primer paso para avanzar en la incorporación de la ESE en todos los ámbitos de la compra pública, y también, como no podríamos olvidar el sector privado y todo lo que se está produciendo desde el punto de vista de la financiación y de la inversión responsable, ¿no? Bueno, pues como tenía un reto que era contaros esto brevemente, a vuestra disposición para ampliar cualquier información que queráis sobre huella social. Gracias a todos por vuestra atención y bueno, cedo la palabra a la mesa presidida por Fernando Ruiz, nuestro presidente de SERES. Muchas gracias, Beatriz. Pues buenos días a todos. Doy la bienvenida a Margarita y a Manuel. Muchas gracias a los dos. Manuel, los conocéis a los dos sobradamente. Manuel es presidente de SACIR, una de las principales compañías españolas con negocios en todo el mundo, con un track record increíble de hacer las cosas bien y hacer cosas tan difíciles como el segundo canal de Panamá. Lo hablábamos el otro día, una de las obras más importantes del mundo y que funciona, y funciona perfectamente sin un problema. Es curioso cómo muchas veces no nos sentimos orgullosos y no comentamos las grandes cosas que hacemos. Está bien lo de Nadal, pero también está bien lo del canal, ¿no? Y la verdad que SACIR es una compañía increíble y, como digo, con un track record de hacer las cosas bien impresionante. Pues muchas gracias, Manuel, por estar hoy aquí. Y Margarita Delgado, que es nuestra subgobernadora, con un currículum impresionante en el sector financiero. Ha desarrollado su carrera en el Banco de España y en el Banco Central Europeo, que donde estuvo fue de los primeros equipos en los que se encargaron de la supervisión de toda
toda la banca europea y Margarita estuvo liderando uno de los grupos de entidades y después ya vino aquí al Banco de España y están hoy aquí los dos con nosotros para hablar precisamente de todo esto, para hablar de los temas sociales, para hablar de la importancia de los intangibles. Antes de la crisis de la pandemia, Manuel, ya se había manifestado un movimiento en relación a la importancia de los activos intangibles en la actividad empresarial, en la sociedad y en general en las empresas y de hecho pues hubo mucha controversia con su valoración, pero lo cierto es que la pandemia lo que ha hecho es agudizar todavía más este movimiento y ha puesto el énfasis precisamente en lo que estamos comentando hoy aquí, presentando esta metodología que es en lo social. Y nos gustaría empezar el coloquio preguntándote cómo veis desde SACIR, que es una compañía enormemente preocupada por todos estos aspectos y con una política social muy activa, cómo veis este movimiento y qué estáis haciendo vosotros en relación a él. Bien, pues Fernando, como bien dices, el compromiso social, el movimiento social, ha pasado de ser algo que antes pues tenía interés para la empresa porque te daba prestigio y te daba a ser algo estratégico. En nuestra compañía hoy es algo estratégico el compromiso social. Es decir, nosotros cada vez, como bien has dicho, pues vamos haciendo proyectos más complicados donde es más imprescindible este tipo de actuaciones. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Colombia estamos en 4 proyectos en la autopista 4G o el propio canal de Panamá que hicimos hace unos años. Ahí pudimos comprobar cómo estos proyectos más complejos exigen más compromiso social, porque estás en un ámbito en el cual no os podéis imaginar las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Y es justo, o por lo menos así lo entendemos en nuestra compañía, el devolver parte de lo que nos dan, bien concesiones, bien proyectos, devolvérselo a ellos. Por lo cual nuestra actitud cada vez es mayor. Yo diría que actualmente en SACIR es como una guía en todas nuestras actuaciones, empezando por las propias personas, por las propias personas que formamos esta compañía. O sea, podríamos decir, Manuel, que vosotros habéis incorporado a vuestra estrategia el elemento social y lo mantenéis en vuestro día a día. La S está totalmente incorporada. Es verdad, y no podemos disimular, que el medio ambiente empezó mucho antes y está aquí. Y esto está, pues ya está yendo así, ¿eh? Ya está yendo, porque al final, es decir, al final lo importante son las personas en la vida. Es decir, lo importante son las personas, la compañía, y lo importante son las personas, devolverle en aquel medio donde estamos, el intentar devolver algo de lo que tú te estás beneficiando y las necesidades son infinitas. Margarita, tú te has formado en una institución como el Banco de España, yo creo que es de las mejores instituciones que tenemos en España. Y además te has formado en unos momentos muy duros, has vivido momentos muy duros, como la crisis financiera del 2009. Esa es una crisis que dejó una factura muy importante para toda la economía, para toda la sociedad, pero especialmente para la banca. Estoy hablando en términos de castigo reputacional. Yo sinceramente creo que el castigo fue muy superior a lo que se merecían. Es verdad que se pueden cometer errores, no creo que los bancos españoles hayan cometido más errores que los franceses o los italianos o los alemanes, pero lo cierto es que comparativamente sufrieron mucho y yo creo que todavía la banca en España tiene un problema reputacional importante hasta el punto de que no es que se le castigue, sino que no se le reconocen las cosas buenas que hace. Yo comentaba hace poco con el tema de las mascarillas de la Comunidad de Madrid, el famoso contrato que surge porque los bancos, cumpliendo con su obligación, detectan unos movimientos irregulares, voluminosos en las cuentas, etcétera, y cumpliendo con la normativa informan, y ese es el inicio de la puesta de la aparición de un tema tremendo y que ahora afortunadamente está investigado. Y a mí me resulta curioso que en ninguna de las informaciones se destaque
que esto surge porque la banca lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Entonces, yo creo que una de las palancas para mejorar esa imagen precisamente es si se pudiese comunicar mejor y destacar mejor la actividad social de los bancos. Y nos gustaría empezar conociendo tu opinión sobre esto. ¿Cómo veis desde el punto de vista del regulador esta problemática y su medición para comunicarlo? Bueno, buenos días a todos y gracias Fernando por esta invitación. La verdad es que me parece un tema apasionante en el que efectivamente, como decía Manuel, de alguna manera estamos empezando. O sea, hay muchas iniciativas, como la que se nos ha presentado hoy aquí, pero yo creo que todavía estamos lejos de llegar un poco al steady state de la situación, ¿no? Efectivamente, la banca, uno de sus pilares es la confianza. Como de alguna manera esto está relacionado, muy directamente relacionado, con el riesgo reputacional y con la imagen que traslada a la sociedad, ¿no? Y yo creo que la banca ha hecho muchos esfuerzos por cambiar su imagen, por mejorar su reputación, pero todavía sigue trabajando. Bueno, pues hemos tenido episodios recientes, ¿no? Quizás, en mi opinión, magnificados un poco mediáticamente, pero es verdad que la banca tiene que buscar soluciones para muchas capas de la población a las que, bueno, pues de alguna manera no se les ha permitido o se les ha cortado el acceso a los servicios financieros. Y yo creo que todos están trabajando ahora mismo para mejorar esos accesos a los servicios bancarios. Lo que tú has mencionado también del tema de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid y tal, y efectivamente, eso está basado en los procedimientos. Cómo han mejorado los procedimientos y los procesos internos de la banca, no solamente relacionados con el componente más social o reputacional, sino con todos los aspectos de la gestión interna bancaria, ¿no? Desde la crisis financiera, yo creo que eso ha sido un objetivo tanto de supervisores, pero también interiorizado por parte de los propios banqueros, y yo creo que ahí se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y eso es fruto de una mejora de procedimientos y de análisis objetivo de datos. Entonces, en este sentido, los datos, para nosotros como supervisor regulador, el Banco de España, los datos son fundamentales, ¿no? Tanto para medir la E, que todavía yo creo que nos queda camino por recorrer, y la S, ¿no? Es fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues necesitamos datos amplios, granulares, suficientemente homogéneos, comparables, con unas definiciones más o menos comunes, ¿no? Entonces, en base a eso, solamente cuando tengamos datos de calidad y fiables y transparentes, a disposición, digamos, de empresas, familias y, por supuesto, sistema financiero y autoridades, pues será cuando podamos, de alguna manera, tomar más decisiones en base a esos datos y esas decisiones que sean bien fundamentadas. Es decir, lo que no se puede medir, sobre eso tú no puedes actuar. O sea, básicamente es un poco nuestro principio, ¿no? Y yo creo que ese adecuado análisis de los datos es en el que el Banco de España ahora mismo está trabajando conjuntamente con otros organismos internacionales. Europa, de hecho, Europa es, digamos, ahora mismo el paradigma y está a la avanzadilla mundial de todo el tema de sostenibilidad y también la S social, no solamente por la taxonomía, en la que todavía queda mucho por hacer y ampliar las definiciones de todo el rango de actividades del marrón al verde, ¿no? Pero bueno, es verdad que se ha avanzado muchísimo. También se ha avanzado muchísimo con la información no financiera, y eso vosotros lo sabéis, de las grandes compañías y de las no tan grandes. En España, ya desde este año, finales de 2021, del año pasado, bueno, pues la información no financiera de empresas de más de 250 trabajadores se tenía que haber publicado, y esta información financiera abarca, pues no solamente el componente de la E, de sostenibilidad, digamos, sino también el componente social. Bueno, pues básicamente los parámetros que acabamos de ver ahora mismo en pantalla, pues desde empleo, formación, diversidad, género, bueno, pues relaciones sociales y organización del diálogo social, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Hay ahora mismo encima de la mesa una nueva propuesta directiva de información corporativa, y la idea es que a nivel europeo el número de empresas que tengan que revelar esa información pase de 11.600, que actualmente están obligadas, a 49.000, casi 50.000 empresas. Es decir, eso ya es una base de datos impresionante para poder, digamos, actuar y tomar decisiones a nivel europeo, tanto sobre el componente de la E como la S y G. Y yo creo que bueno, como se ha visto aquí,
tanto el componente de la E como la S yo creo que tiene que ser un componente más a la hora de tomar decisiones de inversión y decisiones de financiación, y cada vez está mucho más introducido dentro de nuestra sociedad. Sí, es curioso además porque nosotros en el desarrollo del índice estamos colaborando con vosotros, sí, con la CNMV, con todas las instituciones, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Economía, y la verdad es que bueno, hemos utilizado la taxonomía europea, tenemos una metodología y hay que conseguir tener un índice que se asuma por la sociedad como se ha conseguido con la huella de carbono. Bien, es verdad que no se sabe muy bien qué metodología se sigue para calcular la huella, hay cada uno dentro, pero bueno, luego, oye, mi huella es tal, mi huella es cual, y ahí nos quedamos con eso, pero no se sabe muy bien, y en el caso nuestro sí que la metodología la estamos construyendo con todas las instituciones y, como dices, es fundamental contar con ella. Manuel, una de las consecuencias que ha tenido la pandemia, además de la presión sobre las empresas para que dediquen más atención a los temas sociales, es que ha acelerado todo el proceso de digitalización. Y este proceso de digitalización tiene unas consecuencias enormes, tiene consecuencias en el aspecto estratégico en las empresas, tiene consecuencias en el empleo. Ha hecho que aparezca una demanda enorme para puestos de trabajo sobre los que no hay suficientes personas, expertos en ciberseguridad, expertos en inteligencia artificial, expertos en temas tecnológicos, y sin embargo, como pasa siempre en los cambios, hay otros puestos de trabajo pues, que se quedan sin contenido, ¿no? Lo cual plantea un problema de desigualdad también en la capacidad de acceso a la digitalización y también en el mercado del trabajo. Vosotros conocemos en SACIR, os preocupa especialmente el tema del empleo, el tema de la calidad del empleo, el tema de la inclusión. ¿Cómo estáis abordando esta cuestión, Manuel? Bien, nosotros pues cada vez tenemos proyectos más complejos, fuera del círculo de confort en el que estamos, en países pues con dificultades, unas veces de un tipo, de otras veces de otra, por lo cual el empleo nosotros lo basamos en la rigurosidad y profesionalidad, no puede ser otro. Y eso al final se traduce en la búsqueda de talento. La búsqueda de talento, que es el gran eje de nuestro programa estratégico. Nuestro programa estratégico lo basa todo en las personas, en el talento. Ese talento en el cual tienes que captar, tienes que cuidar, tienes que guiar, tienes que mantener, tienes que proteger, y eso es a lo que nos dedicamos. Pero ese talento hoy ya no se conforma como que tengas una retribución razonable, ya exige mucho más, y nosotros lo acompañamos. Exige que haya diversidad, exige que haya conciliación, exige que haya confort en el trabajo, exige que haya una serie de cosas, y hace bien, y nosotros estamos en ello. Para ello nosotros lo que hacemos es, como diríamos, una planificación compleja o completa a lo largo de la vida profesional de las personas que trabajan con nosotros. Es decir, al inicio pues no dejas caer ahí en la compañía y que se arraiga, sino tenemos un programa de inicio en la compañía, en el cual pues le enseñan las diferentes áreas de trabajo, le enseñan pues cómo va a desarrollarse, y ahí los vamos guiando. Cuando van creciendo en su desarrollo, pues le damos formación y le damos la posibilidad de movilidad, en lo cual ellos también le estimula. Cuando ya está en pleno de rendimiento, pues le damos un plan de estímulos suficiente y también programa de retención del talento. Y al final, también cuando van a desarrollar, cuando se van a retirar de su programa de trabajo activo, también lo acompañamos. Aquí hemos hecho un programa que nos disteis un premio, lo acompañamos al final de su vida laboral, es decir, que hacemos una programación completa o compleja de toda la historia, de toda la carrera profesional del empleo. Y el resumen de todo, el talento es el eje en el cual basamos nuestro programa estratégico. Margarita, desde el Banco de España habéis impulsado históricamente
la mejora del sistema financiero. Es muy importante, normas como la Circular 4, las famosas provisiones anticíclicas. Siempre os habéis caracterizado por ser pioneros en el desarrollo de normativas que empujaban a las entidades financieras a mejorar, y de hecho así ha sido. Teníamos y tenemos uno de los mejores sistemas financieros del mundo. Es verdad que hemos pasado por una crisis, pero bueno, ha pasado por una crisis todo el mundo, la banca en Estados Unidos, la banca europea, y una vez más yo creo que comparativamente somos el sistema financiero que mejor se ha reestructurado después de esa crisis. El número de entidades que se han fusionado, el número de en el volumen de costes que se han reducido en el sistema para recuperar posiciones en términos de rentabilidad y en términos de eficiencia, y yo creo que ahora mismo tenemos un sistema financiero que está otra vez a la cabeza de Europa. Francia está años luz en cuanto a esta reestructuración, Alemania, Italia, y me gustaría que nos contases si en esta labor de impulsión que hacéis también estáis empujando a las entidades financieras, que tienen una importancia determinante, por ejemplo, cuando deciden en sus comisiones de créditos si dan un crédito a una entidad que no sea sostenible o que tenga más impacto social. ¿Cómo estáis empujando a las entidades financieras a tener también en su actividad y en su estrategia negocios y modelos más sostenibles? Pues es una pregunta, yo creo que diría particularmente relevante en este momento, ¿no? Echando un poco la vista atrás, y como dices, bueno, ya llevamos, Fernando, ya llevamos muchos años en este negocio, digamos, financiero. Echando la vista atrás, la verdad es que si yo tuviera que, de las tres letras, la E, S o la G, decir cuál de ellas es en la que más ha mejorado, en particular la banca española, yo creo que en general todos los bancos europeos, un poco con la visión que tengo transversal, pero particularmente la banca española, yo diría que es en la G. En la G. Es decir, la gobernanza al final y el modelo de negocio son los pilares sobre los que pivota todo lo demás. Es decir, si tú tienes unos buenos procedimientos, una buena gestión, unos adecuados controles internos, todo lo que define alrededor la G, pues al final te lleva pues, a tener pues unos sólidos principios, una rentabilidad recurrente adecuada, unas inversiones adecuadas en determinados negocios o en determinados países, digamos que pivota todo alrededor de la G y lo que constituye el modelo de negocio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera esa crisis tan profunda que en España, bueno, pues la sufrimos desde el punto de vista económico y también, por supuesto, desde el punto de vista del sistema financiero. No vamos a entrar ahora en detalles ahora de ver un poco cuáles fueron las causas. También se sufrió en otros países de nuestro entorno esa profunda reestructuración que ha hecho el sistema bancario español con unos índices de eficiencia, vamos, inigualables, yo diría, que en el resto de países europeos de nuestro entorno. Pues yo creo que la principal lección aprendida, en mi opinión, de la crisis ha sido reforzar la G. Entonces, dentro de ese reforzamiento de la G y de la gobernanza, que yo creo que estamos en una mejor situación, nunca es suficiente para el supervisor, eso también te lo digo, por si hay algún banquero que me está escuchando, pero dentro de eso, yo creo que ahora la sostenibilidad y no la S de social, sino la E de environmental, pues yo creo que cobra una particular relevancia y fuerza, ¿no? Entonces, en primer lugar, son los esfuerzos para los datos, los esfuerzos para incorporar dentro de sus propios modelos de gestión interna y modelos de gestión del riesgo todas esas nuevas operaciones que estén relacionadas de una manera u otra sobre la canalización de fondos hacia la transformación del modelo económico de la sociedad, porque no se trata tanto de no financiar las actividades contaminantes, sino de potenciar las actividades que van a permitir esa transformación del modelo de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí los bancos están siendo particularmente relevantes, ya se está viendo, y también los supervisores. También reconozco que nosotros desde el Banco Central Europeo y el Banco de España también en particular, bueno, pues a través de las guías de expectativas supervisoras, de los test de estrés top-down y también bottom-up, que ya sabes que ahora mismo están en proceso de finalización y se publicarán los resultados a finales de julio. Yo creo que eso es súper relevante. También se va a hacer una revisión temática, estamos haciendo una revisión temática con entidades seleccionadas en toda Europa para ver cómo se está cumplimentando todo.
yo creo que además va a haber dentro de España, para las entidades menos significativas, una actuación transversal también sobre la revisión de las expectativas supervisoras. Bueno, más allá de que también como Banco de España contribuimos con unos escenarios estresados basados en los escenarios del NGFS, la Network for Greening the Financial System, y también ofrecemos resultados. Bueno, todas estas métricas, todas estas contribuciones a nivel internacional, con el Comité de Basilea, con la EBA, etcétera, lo que redundan es en facilitar y de alguna manera empujar y sugerir a las entidades de crédito que incorporen todos estos factores en sus decisiones de inversión. Y yo creo que la labor de todos es fundamental. Entonces, yo creo que todo ello unido a también lo que viene, que no es menor, que son los ITS de la EBA, con distintos niveles de información y de disclosure de información, incluyendo también la taxonomía social, bueno, la información, una plantilla específica sobre riesgo social, contribuyen a que efectivamente se vaya poco a poco financiando esa transformación tan necesaria para modificar un poco nuestro modelo económico. O sea, por lo que nos cuentas, el tema de la ESG está muy incorporado a los test de estrés y a todos los escenarios. Muy incorporado, muy incorporado. Claro. No va a haber requerimientos de capital de momento, todos estamos aprendiendo porque en esto hay que aprender. Hay que mejorar los datos, que no se tienen de una manera granular, como he dicho al principio, pero yo creo que esto es súper importante, súper importante. En julio se publicarán los datos, los resultados de los test de estrés. Manuel, vosotros en vuestra actividad tenéis un impacto evidente en el tema medioambiental y en el tema social. Construís y tenéis concesiones por todo el mundo y es evidente que cada cosa que hacéis, os planteáis, pues afecta a todo esto. Afecta positiva o bueno, negativamente, afecta, ¿no? Y al final afecta a las personas, ¿no? Afecta a las personas directamente o afecta a las personas indirectamente en el tema medioambiental. ¿Nos podrías comentar un poquito más cómo habéis incorporado, dado que las personas son un elemento crítico en vuestra estrategia, cómo habéis incorporado este impacto en vuestro día a día? Bueno, nosotros, nuestros proyectos de hospitales, infraestructuras, ferrocarriles, universidades, al final, si tiene un punto en común, es que sirven para mejorar la vida de las personas. Al final las infraestructuras sirven para unirla. Y en eso sí trabajamos y le damos importancia. Le damos importancia toda la que tiene y un poquito más. Las personas trabajamos tres frentes, diría yo. El interno, en el cual le hacemos lo más confortable posible, lo más conciliable posible, lo más mejorable posible a las personas internas, las que trabajan para la compañía, tanto de aquí, de nuestra casa matriz, como de aquellos países donde estamos. También trabajamos respecto a las personas externas. A personas externas incorporándonos al proyecto y a esas bondades que he explicado antes, que tenemos que devolverle a ellas. Pues hacemos vía formación, vía inclusión, vía mejora de su entorno, mejora de sus condiciones de vida. Y también tratamos de incorporar a los clientes, intentando incorporar los valores que tengan, a cómo ellos cómo podemos identificar los nuestros a sus valores y cómo al final al cabo redunda en la mejora de las condiciones de vida de las personas. Y a mí me gustaría intervenir una cosa que creo que es importante sugerir, que es, yo creo que estoy de acuerdo en lo que ha dicho Margarita, pero es muy importante que la medición de la E, la S o la G sea homogénea, sea medible y comparable. Y voy a ser un poquito más atrevido. Y que no sea, a ver cómo digo para no herir sensibilidades, que no sea ligera, que no sea falsificada. Es decir, no podemos prohibir el fracking en España
y comprar gas en Estados Unidos donde hace fracking, porque la huella de carbono que dejamos aquí la están produciendo allí. O en China, eso no es, ya está bien de que nos tomen el pelo. Tiene que ser, sí, es que hay que ser serio. Si nos lo tomamos en serio, vamos a tomar en serio. Entonces tiene que ser, estoy de acuerdo, en eso Manuel. os doy enhorabuena por la huella social, porque es algo, frívolos. no hay que ser frívolos, no hay que ser frívolos. Y la huella social yo solo os doy una opinión, es decir, debería ser medible, comparable, y que no deje, es decir, lo que tú soluciones aquí no lo dejes en África, porque entonces no sirve relativamente, nos estamos engañando. Sí. Nos vale para lo que queremos. Usamos aquí los coches eléctricos y mandamos las baterías. La batería es algo que sí, es o la venta de basura. O la venta de basura es un poco una frivolidad, global. Sí, y además institucional. Sí, estoy de acuerdo. Es algo... Margarita, la verdad es que vosotros os habéis encontrado con una situación al llegar al Banco de España, cuando habéis tomado digamos, empezado este ciclo muy singular. Yo creo que, se puede decir, la peor etapa o de las peores en la historia del Banco de España pues fue la anterior, con la crisis financiera, desde el punto de vista de lo que tuvo que lidiar y también desde el punto de vista del daño institucional, en mi opinión, de manera injusta que se le hizo a la institución. Pero lo cierto es que en muy pocos años el nuevo equipo, el gobernador, tú, todo el equipo, pues habéis hecho una labor increíble. Yo creo que habéis reconstruido en una gran parte el prestigio de la institución. El Banco de España hoy vuelve a ser una entidad respetada, se respeta por toda la comunidad de negocios. Bueno, otra cosa son los políticos, vuestras opiniones, y yo creo que habéis hecho una labor excepcional. Y creo que lo habéis hecho no solo con la institución, sino también ayudando al sector financiero a ir recuperando ese terreno que se había perdido. Es verdad que queda mucho camino por recorrer, pero yo creo que se ha avanzado bastante en estos años, y nos gustaría que nos contases cómo lo veis desde el Banco de España este proceso y en qué línea estáis trabajando. Bueno, yo creo que uno de los objetivos fundamentales, yo creo que el gobernador lo dijo en su toma de posesión, fue recuperar el prestigio, ¿no? Y aumentar la capacidad de influencia en la sociedad. Y yo creo que efectivamente, echando la vista atrás otra vez, pues yo creo que claramente se puede decir que lo hemos conseguido, ¿no? Yo creo que el fin último del Banco de España es servir a la sociedad, desde un punto de vista, digamos, lo que nos permite la Ley de Autonomía del Banco de España, desde un punto de vista totalmente independiente y basado en datos y en análisis, digamos, fundamentados. Y yo creo que hemos potenciado algunas actividades claramente y hemos dado más visibilidad a todo lo que ya se venía realizando. Es decir, yo sí que veo que ha habido un cambio de tendencia, pero es verdad que el personal y la gente ya estaba allí trabajando y son unos grandes profesionales, y yo creo que gracias a ellos, pues yo creo que la imagen del Banco de España también ha cambiado, ¿no? Yo creo que hemos tratado de ser más abiertos, más transparentes. Todos estos principios están dentro de nuestro plan estratégico, que finaliza en 2024. Ahora hemos llevado a cabo una reflexión, digamos, el midterm, la reflexión del medio programa, ¿no? Y bueno, pues eso nos ha permitido identificar una serie de hechos muy concretos. Por ejemplo, te puedo decir, de cara a la ciudadanía también, potenciar la educación financiera. Esto nos parece para la ciudadanía y para la ESE fundamental, de tal manera que tengamos personas, clientes, potenciales clientes, jóvenes muchísimo más formados, que tomen decisiones de inversión o de financiación con criterio, que sepan distinguir lo que es una póliza de crédito de un préstamo hipotecario, un tipo de interés. Entonces, estamos fomentando todo la educación financiera, por supuesto también con la colaboración de la CNMV, la Dirección General de Seguros y, por supuesto, del Ministerio de Economía, ¿no? También hemos creado, por ejemplo, para ser más transparentes con la sociedad, un laboratorio de datos, de microdatos, para dar acceso
a los investigadores en microdatos, todas las grandes bases de datos que tenemos. De hecho, hemos tenido un éxito arrollador y he de decir que hemos tenido que ampliar capacidades, pero la gran demanda que hemos recibido de todos los investigadores españoles, por supuesto, respetando toda la confidencialidad necesaria, ¿no? Porque ya sabes que manejamos datos muy confidenciales. Por supuesto, ya hemos hablado de la sostenibilidad, pero también nuestra propia sostenibilidad. Nosotros tenemos un componente fabril, que son los billetes, y entonces los billetes se fabrican, las monedas, y luego hay que, digamos, destruirlos, aquellos que se retiran del mercado porque ya no están en buen uso, ¿no? Entonces tenemos que cumplir toda la normativa relacionada con, evidentemente, con los residuos, etcétera, ¿no? Entonces, que no es sencillo, no es sencillo, ¿no? Y tenemos que cumplir, por supuesto, también con todas las cláusulas medioambientales, un poco lo que decías, en todos los contratos que nosotros contratamos con proveedores externos. O sea que todo se va complicando, pero la verdad es que tenemos una clara decisión en este sentido. Por no mencionar las inversiones propias. Ahora tenemos un balance enorme, por motivo de la política monetaria, de 900.000 millones de euros. O sea, seríamos una GSIP, y hay una parte de ese balance, la gran mayoría, evidentemente, el 90% o más, está relacionado con la política monetaria, pero tenemos una parte que es cartera propia. Entonces, también estamos introduciendo criterios, digamos, medioambientales y sociales y de sostenibilidad en esas inversiones de cartera propia, por supuesto, de la mano del eurosistema, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos haciendo un montón de iniciativas, por no hablar de la responsabilidad institucional. También tenemos un componente de responsabilidad institucional, tenemos unos fondos que dedicamos cada año, bueno, pues a actividades de investigación, pero también actividades sociales. Entonces, bueno, yo creo que todos estos elementos, más allá de nuestros propios discursos, transparencia, rigor, etcétera, yo creo que con todo ello estamos tratando de contribuir a la sociedad y al encargo que tenemos establecido por ley. Sí, además habéis cogido banderas que desde otras instituciones no se han cogido con la misma intensidad y a mí me gustaría señalar el increíble trabajo que estáis haciendo con el tema de las criptodivisas en España y en el Banco Central Europeo, ¿no? Que por fin el Banco Central Europeo ha hecho un pronunciamiento serio y en condiciones, porque si no esto, pues vamos hilando con lo de la educación financiera, podía acabar convirtiéndose en otro fiasco enorme para los inversores minoristas, ¿no? A mí, vamos, me parece que eso ha estado fenomenal, ¿eh? Manuel, aunque es más conocida la situación del sector financiero que por la que pasó, etcétera, tampoco se puede decir que cuando tú llegaste a SACIR te encontrases una perita en dulce, ¿no? A ti también te tocó lidiar con una situación difícil y lo cierto es que habéis hecho una tarea impresionante. La compañía hoy está a punto de entrar en el IBEX 35, lo comentábamos esta mañana, le habéis dado un giro impresionante, pasando de estar mucho menos focalizados en la construcción y más en el tema de concesiones, con un modelo de negocio más sostenible. Habéis puesto, como nos has explicado, las personas en el centro de vuestra estrategia. ¿Cómo ves tú en términos comparativos? ¿Crees que esto es muy generalizado en el sector o cómo lo ves? Bueno, yo creo que cada compañía o cada sector tiene su propia idiosincrasia y sus propios ideales. Yo, desgraciadamente, creo que tenemos que hacer un poco más, globalmente. Para mí, en mi compañía, el impacto social está en el tope de los objetivos. Nosotros nos fijamos mucho en lo que hacen las compañías de nuestro sector y de otros, e intentamos incorporar aquello que nos gusta, que nosotros o lo tenemos más débil o no lo hemos puesto en marcha. Gracias. O no lo hemos puesto en marcha. Perdonad, pero es que me da ahí una cosa rara. Yo diría que el efecto del impacto social tiene que ser transformador.
Y para ser transformador, yo me atrevo a hacer una petición. ¿Sí? Los contratistas siempre pedimos. Me atrevo a hacer una petición. Claro, es decir, ya tenemos la huella, ya tenemos mediciones. En la taxonomía ambiental también tenemos algún índice medible. Es decir, yo creo que se debería, entre todos, entre el Banco de España, la Fundación Seres, SACIR y todos los que nos rodean, deberíamos incorporar en los concursos, en los proyectos, esto que fuera un elemento vital o importante en la valoración. Ya estamos hartos de que sea, es decir, exclusivamente el precio, que al final son líos, son obras paradas, que tal. Hay que incorporar, es decir, la medición de la S, de la E y de la G, si quieres, también, en los proyectos públicos. Y ya lo incorporaron los privados. Y yo digo, eso es una labor y eso sí es transformador. Eso sí es transformador. Y yo creo que ahí es donde deberíamos de dirigirnos. Es muy interesante lo que acabas de comentar. Hay una iniciativa del Ministerio de Seguridad Social que si no se ha aprobado, yo creo que está a punto de aprobarse, para establecer lo que ellos han denominado el sello social, y que va a ser un sello que concederá el Ministerio a las empresas que cumplan una serie de requisitos, y es un primer paso. Nosotros con el índice de huella social lo que pretendemos precisamente es conseguir un estándar que sea conocido, transparente y utilizado por las empresas y por el mercado en general. Por eso, como os decía al principio, estamos trabajando con el Banco de España, la CNMV, el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio de Economía y hombre, lo ideal sería que se consiguiese algo incluso a nivel europeo, que el Banco Central Europeo o las instituciones europeas al final estableciesen una metodología, una taxonomía que todos pudiésemos utilizar como medida y como mecanismo de comunicación. En este juego hay un papel fundamental, que es el de los inversores. En la medida en que los inversores empiecen o utilicen cada vez más este elemento como elemento discriminatorio en sus decisiones, será un motor imparable para que las empresas lo asuman. Y me gustaría terminar la conversación preguntándoos a los dos, uno desde el punto de vista del regulador y otro desde el punto de vista de una empresa, ¿cómo estáis viendo este comportamiento de los inversores? ¿Cómo está y cómo creéis que ha evolucionado y por dónde va a ir? Pues la verdad es que el criterio de sostenibilidad es un criterio al alza, ¿no?, a la hora de elegir inversiones, y yo creo que, como hemos visto aquí, las finanzas sostenibles han experimentado un auge espectacular en los últimos años y en particular en los 2 últimos años, ¿no? Yo creo que bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, pues yo creo que ahora mismo están en el mercado y hay muchísima demanda por parte de fondos de inversión o incluso por parte de cualquier tipo de inversores institucionales de este tipo de bonos. Yo creo que echando un poco la vista atrás con cómo se ha producido este incremento espectacular en el mercado, todos estos bonos que incorporan elementos de alguna manera de sostenibilidad o social, pues en 2019 se emitieron un poco más de 500.000 millones de dólares, pero es que en 2021, los últimos datos disponibles, es más de un trillón de dólares americanos, ¿eh? Es decir, que el crecimiento ha sido vertiginoso en España. Bonos verdes, sociales y sostenibles realizados por empresas, entidades financieras y sector público suman más de 28.000 millones, lo que supone casi el doble del volumen de 2020. Y en particular los bonos verdes en España aumentaron un 83% en 2021 y el Tesoro Español, ya sabes, que también realizó su primera emisión de bono verde en septiembre de 2021. Bueno, pues yo creo que esto es fundamental. Aquí el único problema, esto no está exento de retos, el único problema, que no es pequeño, es el tema del greenwashing. Quizás aquí se necesita más estudio, más alineamiento de datos, más alineamiento de definiciones, porque no está excesivamente claro en qué momento se produce el greenwashing, ¿no? Hay un estudio del BIS, del Banco Internacional de Pagos de Basilea, en el que mostraba que incluso los bonos verdes no estaban implicando una reducción total de la huella de carbono. Claro,
es verdad que el dinero es fungible y que todo financia todo, ¿no? Pero lo que tenemos que ver, lo que he dicho un poco al principio, ¿no? Es cómo se está moviendo esa transformación hacia una economía más sostenible a nivel global y a nivel conjunto, pero de momento no se va a dejar de financiar pues proyectos que todavía pues son contaminantes, ¿no? De hecho, bueno, tenemos desgraciadamente los últimos acontecimientos geopolíticos que evidentemente no podemos dejar desasistida nuestra economía sin ningún tipo de fuentes que sean contaminantes. Sí. Pero efectivamente esto es muy relevante y hay un gran apetito por los bonos sostenibles. Lo que dices es muy interesante y efectivamente en la medida en que empecéis a hacer públicos test de estrés donde el elemento social, medioambiental y de gobernanza empiece a ser uno de los factores, también contribuirá a esto. También contribuye, sí. Manuel, desde vuestro punto de vista, ¿cómo ves lo de los inversores? Pues mira, hay muchos ya inversores que lo vemos todos los días, en el cual el elemento ESG es vital o están prohibidos invertir en aquellas compañías que no tienen desarrollado estas políticas lo suficiente. Es decir, nosotros gracias en todos los ratings que nos han hecho nos hemos quedado líderes en nuestro sector en España y a lo mejor dentro de los primeros 5 del mundo, lo cual pues nos llena de orgullo. Hemos hecho 2 bonos sociales, es decir, de esos miles de millones que has dicho, yo ya me he perdido, como 1.000 millones de dólares lo hemos hecho nosotros, 2 bonos sociales en Colombia y 2 bonos verdes aquí en España. Y voy a explicar, porque a lo mejor una particularidad que a mí me encanta y por eso, es decir, el bono social o verde, cuando tiene unos baremos que cumplir, tienes un impacto que hacer, y cuando no lo cumples, no es que te encarezca, no se encarece la tasa de interés, se lleva el prestatario, se lleva el banco el dinero, no, tienes que invertir en tema social o verde para aumentar el impacto. Es muy importante, por eso es tan bueno. Y nosotros lo practicamos, lo llevamos, ya hemos hecho 4 y fíjate que estamos una cosa que está viniendo con fuerza, pero nosotros, por ejemplo, aprovecho, esta tarde nos da un premio, Cofides nos da un premio a los impactos sostenibles de nuestra expansión exterior, ¿no? A cómo lo hemos hecho de una manera donde la sostenibilidad es uno de nuestros ejes, por lo cual estamos contentos y forma parte de nuestro ADN. Pues vamos llegando al final. Quería agradeceros el que hayáis estado aquí con nosotros esta mañana compartiendo esta conversación y agradeceros a todos vuestra presencia, a los que estáis aquí físicamente y a los que habéis asistido por streaming, y recordaros que Seres es una fundación absolutamente comprometida con todos estos temas. Nuestro objetivo es conseguir que las empresas tengan cada vez más presente el elemento social en su estrategia. Para ello tenemos diferentes iniciativas. Estamos con la iniciativa de líderes responsables, por la cual han pasado ya más de 60 líderes empresariales, y muy importante la elaboración de este índice de huella social con el fin de conseguir un estándar que sea aplicable a todas las entidades y que sea usado cada vez más por el mercado. Pues nada más, muchas gracias Margarita, muchas gracias Manuel, y muchas gracias a todos los que habéis asistido y hasta la próxima.